Creo que sí, ya es, ¿no? Estamos con una hora. Muy bien, buenos días. Buenos días, congresista Tudela. Buenos días a todos los ponentes y los asistentes a este evento que justamente nos reúne para un poco analizar los desafíos que tiene el Internet, el uso del Internet a través la forma como insertarla dentro de nuestro trabajo congresal, dentro de nuestro trabajo legal, con la finalidad de poder apoyar a las necesidades de la sociedad. Sin más preámbulos, doy paso a las personas que van a iniciar la ponencia respecto a este gran evento que es innovador y definitivamente nos va a apoyar mucho en el trabajo legislativo que realizamos. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a todo el equipo de la congresista Tudela, a todas las personas que se han sumado a esta presentación. Mi nombre es Maruska Chocobar, yo soy secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y pedí poder estar, no sé, en las primeras presentaciones para darles algún marco general que me parece fundamental en esta labor tan importante que realiza el Congreso, y a iniciativa del equipo de COMEX se han venido organizando una serie de charlas orientadas a precisamente fortalecer esta labor legislativa y que de la mano con la sociedad civil, la academia, el sector privado, el sector público, pues podamos lograr una adecuada gobernanza en Internet y también lograr este apoyo que requerimos del lado del Congreso para avanzar en una legislación que sea habilitadora, en una legislación que sea catalizadora de aquello que el Perú como país, ¿no?, nosotros necesitamos. A ver, voy a compartir esta presentación, por favor. Si es que existe alguna dificultad en mirarla, me comentan, para poder comenzar y también darle paso a los expositores que nos van a acompañar hoy. Si todo está bien, entonces, más o menos el marco de gobernanza en Internet que quiero comentarles hoy tiene como eje fundamental o como un gran eje habilitador esta Política Nacional de Transformación Digital que venimos desarrollando ya hace algunos meses de la mano con actores de la sociedad, con las personas que reciben el beneficio de las tecnologías en todos los rincones del Perú, con personas que se encuentran en los gobiernos regionales y locales, fundamental en cualquier impulso legislativo que se quiera dar alrededor de Internet, este enfoque de múltiples partes interesadas, que todas las personas que somos parte de la sociedad digital podamos llevar adelante una gobernanza adecuada. Aquí hay algunas preocupaciones que tenemos ¿no?, en conjunto, tanto el sector público como el sector privado, en cuanto a algunas regulaciones que pudieran atentar más bien en esta gobernanza en Internet, que tiene un gran objetivo, ¿no? Al final del día, cualquier regulación se hace en favor de la ciudadanía, de las personas, y con mucha más razón cuando hablamos de los beneficios del mundo digital. Entonces, en ese sentido, yo quisiera comentarles como gran marco a finales del 2020 se hizo todo o sea, el Foro Económico Mundial hizo todo un impulso alrededor de poder vincular las naciones, los gobiernos, los estados que estaban avanzando de manera acelerada en temas de tecnología, sobre todo en medio de la crisis sanitaria. Entonces se lanzó la iniciativa de Naciones Ágiles. Dentro de un video muy interesante que se puede revisar en internet, este enfoque del Foro Económico fue hacia la innovación y las nuevas tecnologías. Cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a salir de esta crisis, enfrentar y mitigar los problemas que hoy tenemos, pero al mismo tiempo poder aprovechar el impulso que esta misma crisis ha dado a la tecnología en favor de las personas. Entonces, la innovación y las nuevas tecnologías son claves para enfrentar los problemas que afectan al mundo.
Esta disrupción, este pensar fuera de la caja, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado hacer este tipo de reuniones de manera más ágil a través de alguna plataforma digital? Es más, legislar y hacer votaciones a través de plataformas digitales y poder llevar reuniones digitales. Probablemente, si no hubiera sido por esta disrupción generada por la pandemia, todavía estaríamos pensando si es un medio válido o no. Hoy se realizan audiencias digitales y uno de los grandes retos que, si me permiten, yo les pediría tener como un papelito chiquito con un lapicero para apuntar estos grandes mensajes claros y claves en cuanto a las bases legislativas que necesitamos en el Perú. Entonces, una primera anotación que yo pudiera pedirles ahí sería que hoy tenemos que hacer y garantizar que lo digital ya no tiene retorno. Es decir, que la ciudadanía tiene el derecho de recibir los beneficios de las tecnologías y desde las entidades públicas y privadas, pero en este caso de las entidades públicas, pues no podemos dar marcha atrás en comenzar a volver a firmar cosas a mano cuando existe toda una legislación de firma digital, en llevar o procurar regresar a trámites presenciales cuando es importante tener un trámite presencial, pero también la ciudadanía tiene el derecho a tener un trámite digital que, de acuerdo al informe del BID, vale o cuesta o le cuesta a la ciudadanía 5% de lo que cuesta un trámite presencial, ¿no? Entonces ahí la primera tarea es legislar para que el entorno digital y el acceso a los derechos de ciudadanía digital se queden. Esto significa que tenemos que hacer obligatoria la firma digital en el sector público, ¿no? Impulsar el uso de la firma digital en el sector privado, tenemos que llevar adelante una forma de autenticar que sea segura a la ciudadanía. Entonces, lo digital tiene que quedarse y en todas las legislaciones de aquí en adelante tendrían que garantizar que existe cierta obligatoriedad para el uso de aquello que ya está implementado, como los trámites digitales, las firmas digitales y toda esta trazabilidad para poder hacer autenticación segura. Luego tenemos que la tecnología está generando nuevas maneras de vivir y nuevas maneras de comunicarnos. Y esto venía ya sucediendo así con el impulso de la cuarta revolución industrial, pero hoy es cada vez, y les voy a adelantar algunos números ahí que seguramente van a ver a lo largo de todas estas charlas. El año pasado, 2021, el comercio electrónico en el Perú ha significado más de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares en pequeñas y medianas empresas que antes no tenían forma de hacer comercio electrónico y que hoy han impulsado lo que en el Perú, bueno, en el mundo se conoce como el comercio social, es decir, el comercio electrónico a través de redes sociales. Entonces, mucho de esto le voy a comentar también aquí y seguramente lo van a ver con detalle durante las presentaciones. Las pequeñas y medianas empresas, las startups, los emprendimientos con base tecnológica requieren regulaciones cada vez más flexibles, interoperables, intercambios de información ágiles que permitan también que puedan acceder de alguna manera a una información oportuna, ¿no? Y que esto no sea costoso para las pequeñas y medianas empresas. Los gobiernos del futuro, yo diría del presente, debemos ser más innovadores, ágiles, resilientes y no intentar regular los modelos disruptivos de la economía digital con parámetros tradicionales. Es cierto que esta forma de llegada que tienen los modelos disruptivos de la economía digital es compleja para una sociedad que tiene hoy pues estándares ya avanzados en cuanto a la economía. Pero ahí es donde tenemos una labor legislativa para pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar sin caja, sin estructura y pensando en el beneficio para las personas. Necesitamos entonces repensar estas reglas comunes y establecidas para mejorar la sociedad. Al final de todo el camino es que necesitamos enfocarnos en las personas, ¿no? En la ciudadanía. Existe una relación entonces directa y relacionada entre la competitividad y esto que les he comentado de poder enfocarnos en las personas, entre la competitividad y el avance digital de los países. Mientras mayor digitalización exista en los procesos públicos, en las interacciones del ciudadano con el Estado o de las personas con las empresas privadas, ¿no? O en general de la sociedad civil, es mucho más sencillo garantizar la transparencia de los actos públicos y que exista también, mientras mayor agilidad haya en cada uno de los procesos, pues el nivel de competitividad sube. Nosotros hemos venido vigilando el índice de competitividad digital. Ahí hay una mezcla de lo que involucra innovación digital, tecnologías digitales, pero también lo que involucra investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos que ir avanzando en esa línea y creo que hay una labor legislativa interesante también que hacer. Entonces, la competitividad está directamente relacionada con los niveles de digitalización del país en general.
En esa misma manera, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el nivel de percepción de la corrupción junto con el avance en el gobierno digital es claro. Es decir, a mayor digitalización es menor la percepción de la corrupción y a menor digitalización es mayor la percepción de la corrupción. Y básicamente, ¿por qué? Porque los procedimientos manuales, las interacciones presenciales y la falta de estandarización en los procesos puede hacer que los trámites sean vulnerables a comportamientos deshonestos. Entonces, mientras más trazabilidad haya, es decir, mientras más ojos vigilantes, tecnológicamente hablando, puedan existir en un proceso, es mejor poder garantizar esta reducción de la percepción de la corrupción. Entonces, la segunda gran nota aquí es, si tenemos una relación directa entre digitalización y competitividad, y digitalización y la disminución de la corrupción, entonces tenemos que garantizar que todos los procesos públicos sean trazables. Entonces ahí hay mucho todavía por avanzar en cuanto a la utilización de determinadas tecnologías para poder trazar el acto público, compras de menor cuantía o compras de grandes volúmenes en todo tipo de interacción público-privada en el caso del tema de compras. Pero también el poder abrir los datos, ¿no? Para poder saber tanto la información que es pública como la información que tiene restricción de datos personales, pero que pueden abrirse los datos de manera anonimizada para que la ciudadanía y la sociedad civil se encuentre vigilante de los procesos en los que está avanzando el Estado. Dentro de todo este contexto, tenemos un gran reto y es el desafío de la conectividad digital a nivel mundial. Este desafío de la conectividad nos lleva de alguna forma a repensar las formas de conectar a la ciudadanía. Una única forma en países como el nuestro no funciona, porque necesitamos pensar en los retos geográficos, en la diversidad cultural, en cómo llegamos al último y a la última ciudadana en todo el Perú. Recientemente el INEI ha entregado este reporte del avance de la pobreza monetaria y en este reporte aparece que las personas que se encuentran en la condición de muy pobres tienen el 87% de conectividad a través de dispositivos móviles y las personas que se encuentran en condición de pobreza tienen aproximadamente el 90% de conectividad. Entonces, solución aquí es para poder llegar a las personas con los servicios digitales del Estado, pero también con los servicios digitales del sector privado, para poder habilitar ciudadanía digital en cuanto a comercio electrónico y poder habilitar, por ejemplo, billeteras digitales, algún tipo de incentivo monetario en ese sentido, pues hay que llegar a través de celulares. Por lo tanto, los servicios tienen que ser sencillos, fáciles, no tanta carga de fotografía o datos, ¿no? En ese sentido, hemos avanzado con Go.p, que a la fecha tiene cerca de 3.000 millones de interacciones con ciudadanos de todo el Perú, con un 60% de participación de ciudadanos de las regiones. En este sentido, y un poquito para ir terminando esta primera parte del contexto, la OCDE, que es hacia donde nosotros queremos impulsar el avance del país, la OCDE ha declarado que la transformación digital tiene un papel central en la reconstrucción de los países. Es decir, se brindan nuevas oportunidades para que la región enfrente la crisis actual y supere las consecuencias a largo plazo. Y ahí es donde nosotros comenzamos nuevamente, ¿no? El enfoque de múltiples partes interesadas. Yo les recomendaría, si ustedes me permiten, que no se puede legislar solamente el Ejecutivo o solamente el Legislativo, no, en el caso del Ejecutivo, decretos legislativos o decretos de urgencia cuando corresponda, ¿no? Tenemos que abrir esas conversaciones a lo que hoy se denomina el enfoque de múltiples partes interesadas y escuchar esos enfoques, porque todos en la sociedad somos parte del Sistema Nacional de Transformación Digital, que ahora les voy a explicar en qué consiste. Entonces, la OCDE nos lleva hacia ese camino, una gobernanza de Internet con un enfoque de múltiples partes interesadas, donde todos tengamos el ejercicio de deberes y derechos en entornos digitales que sean cada vez más seguros. Las tecnologías entonces han permitido que mucha parte de la población siga ejerciendo su vida de alguna forma durante los meses más difíciles de la crisis, pero también ha hecho notar esta gran carencia que hemos podido tener en grandes cumplimientos y compromisos del Estado, como la conectividad o poder llegar con educación o competencias o fortalecimiento de competencias digitales, porque especialmente los segmentos más vulnerables son aquellos que pueden haber quedado atrás, ¿no? Con oportunidades, con falta de oportunidades por no haber tenido acceso al entorno digital. En ese sentido, ¿cómo nos hemos organizado en el país? Nos hemos organizado en torno a 6 grandes ejes que ahora les voy a comentar. La gobernanza digital, es decir, un fortalecimiento institucional, donde se encuentra el gobierno digital como uno de los pilares centrales.
la ciudadanía digital, la economía, el talento, la seguridad y la confianza digital y la innovación digital. Son 3 las leyes que dan soporte a toda la gobernanza digital en el Perú. El decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital, el decreto de urgencia 006, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, es decir, evoluciona el Sistema Nacional de Informática que existía desde el 94 y lo transforma no en un sistema solamente con entidades públicas, sino en un ecosistema que es como funciona hoy la gobernanza en Internet, donde se encuentre el sector privado, el sector público, la sociedad civil, la academia y la misma ciudadanía representada. El decreto de urgencia 007 crea el marco de confianza digital en el Perú porque mientras más avanzamos en digital, la complejidad de las tecnologías hace que los riesgos digitales sean cada vez más exponenciales y al mismo tiempo más difíciles de contener en cuanto al impacto que pueden tener en la vida de las personas, en general en los estados, en los países, en las empresas, pero sobre todo en la vida de las personas. Y finalmente el decreto supremo 164 que da cuenta del eje 8 de la Política General de Gobierno que habla precisamente de gobierno y transformación digital con equidad. Y básicamente se le añade el componente de equidad porque la transformación digital genera, o sea, puede ser un generador de equidad al momento de abrir oportunidades a muchas personas que antes no han tenido acceso al entorno digital, pero que también puede ser un gran desplazamiento o despliegue a nivel nacional con este componente de que llegue toda la tecnología o todos los beneficios de la tecnología a toda la ciudadanía en todo el Perú. El gobierno digital, que probablemente es aquello que se conoce mucho más en detalle, que es una de las competencias del Sistema Nacional de Transformación Digital, habla de interoperabilidad, de los datos, de la seguridad, de la arquitectura, de los servicios digitales y de la identidad digital. Aquí solamente un breve comentario. Es fundamental que nosotros sigamos garantizando la interoperabilidad de la información entre las entidades públicas. Es la única manera de llevar adelante, y no es un tema del Perú, es del mundo, ¿no? O sea, de los países más digitalizados, un Uruguay en la región cuenta con un sistema de interoperabilidad fortalecido con una plataforma nacional de gobierno digital, en este caso la plataforma de gobierno digital de Uruguay, y en el caso de Estonia, el LexRoad, que es esta gran plataforma que permite que los datos se interoperen entre las entidades públicas. En el caso del Perú, estamos a punto de recibir la infraestructura de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital que marcará ese gran hito para comenzar a garantizar que los sistemas, las propuestas, o estos grandes proyectos de los que hemos hablado por años comiencen a hacerse realidad porque tienen un gran componente de interoperabilidad. En ese sentido, nosotros tenemos una ley que define la transformación digital, el decreto de urgencia 006, y eso les pediría que sea como la cuarta nota, porque la transformación digital no es un tema de tecnología propiamente dicho, es un tema de transformación, es un tema, es un gran proceso que es continuo, es disruptivo, es estratégico e implica un componente importante de cambio cultural, que se sustenta, sí, en el uso de tecnologías digitales y datos para generar efectos de valor para las personas. Entonces, ¿es un proceso netamente de tecnología? No es un proceso netamente de tecnología. ¿Lo pueden liderar las oficinas de tecnología de las entidades públicas? No. Es un gran componente el concepto y la propuesta de las tecnologías, pero la transformación digital va más allá. O sea, quiere de alguna manera mirar este cambio cultural para que efectivamente la tecnología se pueda poner al servicio de la ciudadanía. ¿En qué consiste entonces este sistema de transformación digital? Muy en el marco de la gobernanza en Internet, el sistema de transformación digital comprende una serie de competencias que tengan que ver con este impacto en el proceso de transformación digital del país. Una serie de competencias, o sea, son el marco regulatorio otorga una serie de materias al ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, que es la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Este sistema no funciona solo y no funciona con dictar lineamientos o normas o regulación desde la Secretaría, ¿no? O sea, estos lineamientos no. Esos lineamientos se codiseñan, las políticas y las estrategias se co-desarrollan. Ustedes, si tienen ahí alguna curiosidad adicional, pueden mirar la propuesta de la estrategia de seguridad y confianza digital, de talento digital, de gobierno de datos, de inteligencia artificial. Estamos por publicar la propuesta de la Red NACE, que es la Red Nacional de Conectividad del Estado Peruano. Estamos construyendo la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, dentro de poco la de Internet de las Cosas. Son documentos habilitadores, pero que se co-diseñan. No es que un grupo de personas se pone a pensar y dice, así tiene que ser la ruta, ¿no? En el caso de la Secretaría, no.
Se convoca a múltiples partes interesadas, miembros de la sociedad civil. Es más, esto es abierto porque están públicas y cualquier persona del Perú que quiere, bueno, cualquier persona que viva y que le interese avanzar en estos temas puede realizar sus comentarios a través de la plataforma Participa Perú, que es www.go.p/Participa Perú. El poder llevar adelante una gobernanza de lo digital requiere una rectoría. La rectoría puede llevar el acompañamiento, la vigilancia del cumplimiento, la fiscalización, la supervisión y toda esta asistencia técnica hacia el impulso, el cumplimiento del marco regulatorio, pero al mismo tiempo que no se pierda de vista que al final del camino quienes reciben los beneficios del avance de la tecnología en el Perú son las personas, ¿no? Las personas y las empresas. Entonces hay un ente rector y hay un rol de supervisión y fiscalización que poco a poco se va fortaleciendo en la medida en que se realizan inversiones en tecnología en el Estado. En este contexto, la gobernanza de Internet que está descrita en el Decreto Supremo 157, yo al final voy a coordinar con Fabricio, que amablemente me pasó la conexión para esta conferencia, una relación de las normas que hoy rigen el entorno digital. O sea, están la gobernanza en Internet y en general todo lo que involucra la gobernanza digital en el Perú, para que se puedan hacer referencia y se cuiden estas normas. Estas normas han sido co-creadas, han sido codiseñadas. Solamente para comentarle la ley de gobierno digital, hicimos visitas a todo el Perú, a las municipalidades, a los gobiernos regionales, para poder escribir ahí aquello que fuera habilitante y que al mismo tiempo les permitiera ir consiguiendo resultados a nivel de los gobiernos regionales y locales. Sin duda falta mucho por recorrer. Hoy el Perú sigue avanzando en los indicadores internacionales, sin embargo tenemos grandes retos, sobre todo en las regiones. Entonces, ¿qué es la gobernanza en Internet? Es el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglamentos, procedimientos de tomas de decisión que se determinan en cuanto a la evolución y el uso de Internet por parte del Estado. Este es el del Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado, participando desde sus respectivos roles con un peso igualitario, importantísimo, porque si quisiera yo pedirles una siguiente nota es, no podemos legislar sin invitar a los actores para poder dar opiniones y hacer estas opiniones, incorporarlas dentro de los proyectos de ley. Yo podría comentarles aquí varios proyectos de ley que hoy están desconociendo este esquema de múltiples partes interesadas o que convocan, ¿verdad? Pero que no, o sea, simplemente se cumple con la parte de hacer la convocatoria, pero no se incluye en los comentarios. Y de verdad que podemos tener un gran riesgo de retroceder en todo este avance que hemos tenido camino a la OCDE, ¿no? En este cumplimiento de gobierno como plataforma, un gobierno digital y una transformación digital centrada en las personas, si es que no respetamos esta forma de legislar y de llevar adelante esta gobernanza en Internet. Ahora, en esta siguiente parte, básicamente vamos a desagregar cómo estamos en estos 6 lineamientos, qué es lo que hemos avanzado, dónde necesitamos poder tener un mayor apoyo del Poder Legislativo en este sentido. En Ciudadanía Digital, este es el eje central de la Política Nacional de Transformación Digital. Cualquiera de ustedes que quisiera tener mayor información, www.go.p/transformación digital, y tenemos todas las publicaciones de todas las estrategias, el marco regulatorio, la Política Nacional de Transformación Digital. Cada paso que damos en la Secretaría se publica. Todavía nos demoramos un poco en la emisión de los decretos supremos precisamente porque abrimos a consulta estas estrategias porque regirán. Claro, las estrategias son documentos vivos, pero regirán la toma de decisiones y hacia dónde el Perú debe ir, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿no? Entonces no olvidemos que al final del camino tenemos que centrarnos en el ejercicio de la ciudadanía digital. Y este ejercicio pasa por capacitarse y educarse, buscar información y obtener información por Internet, comunicarse, entretenerse. Miren, estas 4 casi individuales, ¿no? O hacia la comunidad. Y las otras, que son tramitar con el sector público y privado, como les digo, 90% de las personas en el Perú tienen acceso a un celular, operar en banca, ¿verdad? Comprar y vender productos por Internet, que esto al final es comercio electrónico, ¿no? O sea, cómo nos hemos podido, cómo hemos podido acelerar para entrar en este mundo digital. Existe un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que también lo pongo a disposición de ustedes, probablemente lo podamos subir con el permiso del BID en esta plataforma que les comento de transformación digital, que da cuenta de lo siguiente: 61% de las personas que fueron entrevistadas por el BID
en este momento 2020-2021, indicaron haber realizado un trámite en línea. 61% versus el resto de los países. Miren el crecimiento exponencial del Perú. Bueno, eso no va a dar marcha atrás. Entonces, legislemos para garantizar que lo digital no dé marcha atrás, que la firma digital se use de manera obligatoria en el sector público, que no se soliciten documentos físicos, que ya se ha avanzado con este proyecto de ley que se aprobó de la modificación de la ley 27444, excelente, porque eso da la garantía de que no vamos a necesitar los documentos físicos de las personas. Nosotros habíamos hecho un decreto supremo y la ley le puso el sello para que eso no regrese atrás, pero la obligatoriedad de la firma digital ya hemos avanzado muchísimo, estamos activando a grandes entidades públicas, podríamos activar al Congreso también para que puedan tener las firmas y certificados digitales propios, ¿no? O sea, haciendo su planta PKI, que es una inversión, digamos, menor versus todo lo que involucraría que todos los congresistas, asesores y todos pueden tener la firma digital. De la misma manera, estamos trabajando con el Poder Judicial, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con eSalud, con el MINSA, ¿no? Porque tienen, con el Ministerio de Educación, porque tienen grandes cantidad de funcionarios trabajando, ¿no? A nivel de todas las regiones. Entonces, 61% de las personas declaró haber hecho un trámite en línea. Nosotros en ese camino, como la ciudadanía digital es el eje de la política nacional de transformación digital, estamos proponiendo a la ONU, que esto ha sido el año pasado, para que se mida la ciudadanía digital a nivel mundial. Para eso hay que desarrollar estándares, entender que en el Perú tenemos una ley que determina la ciudadanía digital, pero probablemente en otros países eso no exista. Entonces, estamos marcando la pauta como país y poco a poco estamos posicionando al Perú en estos grandes foros. La semana pasada hemos estado en el foro, en la máxima cumbre mundial de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que hoy se conoce como Sociedades Digitales, y el Perú, o sea, nosotros hemos presentado la práctica del Perú como uno de los países que estamos avanzando de manera más acelerada, de manera sostenida en transformación digital. Nuevamente, esto no significa que hemos cerrado las brechas o que estemos quizás cerca de hacerlo en algunos casos, pero de que estamos avanzando de manera sostenida, lo estamos. Y esto está siendo reconocido en los foros internacionales. El segundo gran tema, economía digital, que yo le voy a poner solamente un slide, pero tienen toda una programación y una presentación sobre este asunto. Solo para tener una idea, ¿no? Una de cada 6 compras que se hacen hoy en el Perú se hace por Internet. Hemos venido creciendo de manera acelerada y sostenida desde el 2020 en pagos digitales. Estamos liderando pagos digitales en América Latina. Hemos avanzado, recientemente hemos tenido la Conectatón en Chile para poder reconocer la identidad digital de manera transfronteriza, con una interoperabilidad transfronteriza en datos de salud. El Ministerio de Salud viajó, hemos coordinado con ellos de manera permanente y con todo el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder reconocer de manera transfronteriza el carnet de vacunación. Hoy es por COVID, pero ese gran paso nos permitirá tener ese carnet de vacunación. Ojalá no necesitemos para esto, pero en algunas futuras necesidades de poder registrar que tenemos una vacuna contra determinada enfermedad, sea pandemia esta o no. Entonces, reconocimiento transfronterizo de identidad digital. Aquí el 2020 el Perú facturó $6.000 millones en comercio electrónico, $9.000 millones el 2021. Se va a tener en estas presentaciones toda una presentación de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico en los próximos días. Tenemos 60.000 puestos comerciales afiliados a billeteras digitales a nivel nacional y hemos venido haciendo un trabajo fuerte con Asbank para poder llegar a los últimos rincones del Perú de la mano con los alcaldes en todo el país. Entre los ciudadanos digitalizados, y esto es un estudio de Ipsos, las personas que están bancarizadas utilizan más hoy canales digitales que canales presenciales. O sea, los canales digitales han superado a los canales presenciales. Entonces, nuevamente, lo digital ha venido para establecer una nueva forma de hacer, de llevar adelante nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Entonces, esto necesita un rol habilitador desde el punto de vista de la legislación, pero al mismo tiempo algo que apalanque el futuro digital del país. Uso de firma digital, autenticación digital de manera segura, el poder llevar adelante modelos disruptivos de la economía digital de manera ágil, impulsar sandboxes regulatorios y también tecnológicos que nos permitan probar estas nuevas tecnologías. No, o sea, en la Política Nacional de Transformación Digital, que yo les diría en algún momento puedo hacer una presentación enfocada en la política, estamos contemplando, por ejemplo, el uso de gemelos digitales, ¿no? La política es al 2030, nuestro país tiene que estar en la ruta de los gemelos digitales para salud o para determinados patrones en temas de seguridad ciudadana. El 56% de las tiendas online en el Perú tiene apenas un año. Hemos crecido en economía digital y eso se va a ver en las siguientes presentaciones también. En cuanto a gobernanza digital,
Esta es la distribución de las 3 grandes leyes y hoy la Secretaría tiene como ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital un impacto en el sector público y un impacto también en el sector privado. Nos moviliza una gobernanza que pueda rescatar, y perdón que lo vuelva a repetir, pero que pueda rescatar las múltiples partes interesadas. El ecosistema digital no se regula desde una sola mirada. Aquí tenemos que mirar de manera con todas las múltiples partes interesadas, todos los actores, ¿no?, del entorno digital, y al mismo tiempo hacer esto en las capas de los gobiernos regionales y locales. E incorporar en estas discusiones a las personas para quienes estamos regulando, ¿no?, que finalmente son para quienes estamos construyendo regulación que impulse este avance digital en beneficio de estas mismas comunidades y familias. El rol del sector privado, entonces, en este concepto es fundamental. El sector privado hoy tiene un rol. Esto que les estoy presentando aquí, como participa en los mecanismos de articulación, en la formulación de instrumentos estratégicos, abriendo datos, esto está escrito en el Decreto Supremo 157 que reglamenta el Sistema Nacional de Transformación Digital. De este punto de partida, ¿no?, de estas 3 grandes leyes con sus reglamentos, que estamos trabajando todavía en el reglamento del Decreto de Urgencia 007, el camino, este es un punto de partida que tiene que ser exponencialmente, ¿no?, o sea, construido hacia adelante. O sea, no demos marcha atrás con lo que hay. Estamos bien calificados en la OCDE. Ustedes pueden mirar en esta página que les dije, www.transformación digital, cómo es que hemos venido cumpliendo cada recomendación de la OCDE para poder llevar adelante una gobernanza digital y poder impulsar la gobernanza en Internet y que los beneficios de Internet le lleguen a toda la ciudadanía, centrándonos en la ciudadanía digital en este caso particular. Entonces, sí hemos venido dando pasos acertados, nos hemos venido codiseñando todos estos esquemas junto con la sociedad civil, con la academia, cada vez más presente, con el sector privado, con los gremios. Entonces, construyamos de este punto de partida en adelante. Todavía nos falta mucho por impulsar en el país en ese sentido. El Sistema Nacional de Transformación Digital tiene estos mecanismos, ¿no? El comité de alto nivel, los mecanismos para la articulación. Nosotros conformamos comités de expertos, mesas de trabajo, que inician y tienen una ruta ágil para llevar adelante los resultados. Tenemos roles dentro de la transformación digital, como el líder de gobierno de transformación digital. Aquí no tengo este dato a la mano, pero el Congreso necesita un líder de gobierno de transformación digital para cumplir con la regulación, un oficial de seguridad y confianza digital, un oficial de gobierno de datos en general y un oficial de datos personales que preserve el cuidado de los datos personales en el caso de que se usen datos personales o se trate de datos personales. Dentro de ese esquema existe un apalancamiento, ¿no? O sea, tenemos una política de Estado, que es la política 35 aprobada en el Acuerdo Nacional, tenemos una política de gobierno, que es el eje 8 de la política general de gobierno, y esto que les estoy mostrando aquí son este circulito, ¿no? Estamos hablando de la ciudadanía digital en el 8.1, del ejercicio de la identidad, incluyendo la economía digital en el 8.2, el gobierno y la transformación digital en el 8.3, que es la gobernanza digital, el talento digital en el 8.1.4, en el 8.1.5 seguridad y confianza digital y en el 8.1.6 todo lo que involucra innovación digital y el uso de tecnologías emergentes. Entonces tenemos una política de Estado, la política 35, una política de gobierno, el Decreto Supremo 164 y estamos en proceso de aprobación de la política nacional. Antes de la aprobación de la política nacional ya hemos avanzado con la prepublicación de estrategias nacionales. Este es el Sistema Nacional de Transformación Digital. He querido dejar este slide como para marcar aquellos temas que antes no estaban en el marco regulatorio para este gran ente rector, que tiene que ir creciendo en cuanto a posibilidades de llevar adelante este mandato que tiene por ley. ¿Con qué indicadores nos movemos? Nos movemos con 8 indicadores, desde el de digitalización de Naciones Unidas, pasamos por la ciberseguridad de la ITU, los indicadores del BID, de la OCDE, del Banco Mundial, y en el caso del Banco Mundial, el Perú hoy se encuentra en el grupo A del impulso de gobierno y tecnología del Banco Mundial. En el grupo A, esto no es fácil de mantener, tampoco es fácil de llegar ahí, está ya haciéndose la evaluación hoy con un doble clic en gobiernos regionales y locales, venimos trabajando con todos los gobiernos regionales para poder reflejar la realidad de nuestro país, y que la siguiente versión, que es al 2022, pues por lo menos nos mantengamos en este tema, que ya de por sí es un gran reto, y podamos ser más acuciosos en cuanto a los detalles a nivel de los gobiernos regionales y locales. Como eje número 4, venimos impulsando dentro de este marco de gobernanza en Internet la Plataforma Nacional de Talento Digital, y aquí con un enfoque muy importante en lo que involucra
el enfoque de niñas digitales, ¿no? Niñas que se involucren más en temas de tecnología, porque más adelante se mirará este tema y el impacto será mayor en la medida en que no involucremos mujeres en tecnología. Y esto tiene una razón, y la razón básicamente se trata en que las tecnologías tienen que contemplar dentro de, por ejemplo, la inteligencia artificial, todos los contenidos que respeten la equidad en cuanto a las personas, ¿no? La misma participación de hombres y mujeres en los temas en general de tecnología. Hemos avanzado con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Para capacitación de MIPYMES, para impulsar la transformación digital. Estamos avanzando con ASBAN, también con Finanzas al Toque, que tiene es periódico, ¿no? Y se avanza ahí para poder facilitar que las familias puedan conocer cómo es el ecosistema de pagos digitales. Y hemos avanzado muchísimo en ese tema. O sea, de hecho, las billeteras digitales, los bancos han avanzado mucho en el tema de incorporación de la inclusión financiera digital. También avanzamos en la parte más compleja de la tecnología y el viernes 8 de julio estamos lanzando en el programa de competitividad digital con Corea toda esta estrategia de ciudades inteligentes y mucha capacitación para poder entender cómo esto va a impactar a las ciudades, viene impactando hoy en otros lugares del mundo y queremos que esto sea. Al mismo tiempo del cierre de brechas a nivel de las regiones, necesitamos no abrir otras brechas, es decir, que las tecnologías de cuarta revolución industrial sean aprovechadas por el Perú de manera paralela, ¿no? Entonces tenemos el viernes 8 de julio esta invitación, yo les extiendo la invitación para que los que no quisieran estar interesados pudieran participar. El quinto está enfocado en la confianza digital. Tenemos el ámbito de la seguridad, de la protección de los datos y la protección del consumidor en entornos digitales y el Centro Nacional de Seguridad Digital que se está impulsando de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este centro viene emitiendo alertas integrales de seguridad de manera diaria. Todos los días se publica una alerta integral de seguridad que da cuenta de todos los riesgos que hoy se están viendo en el entorno digital y es un esfuerzo conjunto con las Fuerzas Armadas, con las empresas la sociedad civil, la academia y las empresas del sector privado, así como también la Divindad, ¿no? y las entidades especializadas en estos temas, junto con el Centro Nacional, quien centraliza esta información y la distribuye a nivel nacional y la publica. Dentro de todo lo que involucra los riesgos digitales, hay una gran tarea para legislar en todo lo que involucra la Alianza por Internet Segura. El Perú, en 2019, se unió, o sea, se adhirió al Convenio Budapest, que es un convenio internacional contra la ciberdelincuencia, y ahí tenemos mucha tarea por avanzar en modificación y mejora del Código Civil, del Código Penal, la Ley de Delitos Informáticos, etcétera, etcétera, para poder garantizar que los ciberdelincuentes que cometan actos en el Perú contra los niños, sobre todo, no puedan ser capturados, ¿no? Que la justicia de intercambio de información, que se pueda hacer intercambio de información entre los operadores de justicia de manera célere. Cuando existe un ciberdelincuente que está acosando, por ejemplo, a un niño o a una niña en el Perú, esto nos va a permitir, haciendo estos ajustes, nos va a permitir poder intervenir de manera rápida y viceversa, ¿no? Cuando hay un ciberdelincuente peruano atacando a otros niños en otros lugares del Perú. Entonces, Alianza por Internet Segura, esta es una alianza permanente con la sociedad civil, hay una ley que conforma una comisión para este tema y estamos trabajando fuertemente, pero necesitamos de la alianza de todos, ¿no? De todos los actores de la sociedad digital para poder llevar adelante este proceso de poder informar a los niños a través de los padres de familia, de los docentes, etcétera. Finalmente, en cuanto a la innovación digital, venimos impulsando, también el Congreso dictó una ley muy interesante sobre el fortalecimiento del Laboratorio de Gobierno en Transformación Digital, y aquí venimos impulsando todo lo que involucra el codiseño de servicios digitales con la ciudadanía. Es como, así como les he comentado, el enfoque de múltiples partes interesadas que involucra o debe involucrar las perspectivas de todos los actores de la sociedad para tener una regulación ágil que no detenga el avance digital. De la misma manera, cuando codiseñamos servicios tenemos que escuchar a las personas. Entonces, antes de hacer una línea de código, ¿no? Porque tecnológicamente es muy fácil desarrollar un servicio digital, pero cuando no, desde el punto de vista de tecnología, pero cuando nosotros queremos incorporar la mirada de la ciudadanía, pues nos tenemos que hacer un poquito para atrás, salir a conversar con las personas, sea de manera digital o sea de manera presencial, recabar esta información mediante procesos de investigación rápidos, ¿no? De unos 15 días, investigación etnográfica, que nos permita saber si efectivamente lo que estamos diseñando en este servicio
impacta finalmente en lo que necesitan las personas. Entonces, con el laboratorio de gobierno tenemos cerca de 3.000 personas que están a nivel nacional participando en diversos desafíos y llevamos adelante sobre todo hackatones, datatones para poder continuar en la apertura de datos abiertos y estamos ahí afiliados ya a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Estamos trabajando en la acreditación de territorios digitales confiables. Esto ya llevamos al gobierno de Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y La Libertad, y recientemente hemos entregado a 4 gobiernos locales, ¿no? Eso ha sido hace un par de semanas, a 4 gobiernos locales. ¿Y en qué consiste esto? En que podamos utilizar la plataforma GeoPerú, geoperú.gov.p. Hay 700 capas de información, muy sencilla de manejar, pero los gobernadores y los tomadores de decisiones en el territorio pues utilizan esta información para poder llevar adelante unas intervenciones sobre la base de datos, información sobre la base de datos. Finalmente, tenemos la cooperación coreana y en esta mirada de una gobernanza en Internet, de un gobierno de transformación digital con equidad, estamos utilizando inteligencia artificial para poder incorporar a las personas que tienen discapacidad auditiva en esta primera etapa con una inteligencia artificial que pueda estar entrenada con la información de los servicios del Estado para poder atender. La primera pantalla inteligente ya está acá, estamos haciendo las pruebas para ver dónde podemos implementar la primera en alguna región que tenga un índice alto en ese tipo de discapacidad, y hemos trabajado con CONADIS en ese sentido para llevar adelante. Esto no es fácil, de hecho, una de las personas que participó en el piloto, que es una persona que no puede escuchar, nos decía, ¿no? Junior nos decía que la inteligencia artificial tiene que transformar el rostro, ¿no? Porque el lenguaje de señas usa mucho el rostro también para darle énfasis al mensaje. Entonces, ahí estamos trabajando con este tema de poder llevar adelante este primer piloto para esto poder llevarlo a todos los rincones del Perú. Les dejo la página www.go.p/transformación digital y los vamos a estar molestando precisamente por algunas de las regulaciones que han sido aprobadas recientemente que nos tienen muy, muy preocupados porque podría significar algún retroceso en el entorno digital y todo lo que hemos avanzado en gobernanza, y que estoy segura que a nivel del trabajo conjunto con el Poder Legislativo vamos a poder llevar adelante lo mejor para nuestro país, ¿no? Lo mejor, lo digital da oportunidades y creo que es nuestro rol llevar adelante este acceso a esas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Mariushka Chocobar, representante de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, por compartir los conocimientos y los avances en el desarrollo de este trabajo sobre gobernanza del Internet. Y agradecemos los puntos tan claros de los cuales ha incidido con respecto a lo interesante que es que a través del Internet podamos tener este componente de equidad que tanto necesitamos como sociedad. Asimismo, la articulación de esfuerzos con todas las instituciones públicas para ir todos hacia un mismo rumbo. Y también en lo que respecta a los avances de inteligencia artificial y a los aspectos de diseños inclusivos que permiten justamente llegar a las personas que en realidad lo necesitan. Muchas gracias. El Centro de Estudios agradece su clara participación en esa primera ponencia relacionada a gobernanza del Internet. A continuación, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted. A continuación, damos paso al señor Raúl Andrade, que es director de proyectos de apoyo y consultorías, que también tiene un tema muy importante relacionado a la sesión 1, gobernanza del Internet. Le damos la bienvenida. Listo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, señores congresistas y funcionarios del Congreso de la República. Mi nombre es Raúl Andrade, yo soy economista, soy gerente de proyectos en apoyo consultoría, trabajo en el diseño y evaluación de políticas públicas, intervenciones, programas sociales ya desde hace varios años, por lo menos 20 años. Y hoy día estoy aquí porque si bien no soy un especialista en digitalización, en Internet, por mi experiencia en el diseño de políticas públicas, me tocó liderar un equipo que elaboró la Agenda Digital para el Perú del 2021 al 2026. Es un trabajo que Apoyo Consultoría hizo
en conjunto con la Sociedad de Comercio, con COMEX, y que busca, tal como la doctora Marushka Chocobar ha postulado, colocar al ciudadano al medio en lo que se refiere a los beneficios que la digitalización y la transformación digital traen en nuestro país. Esta agenda busca poner sobre la mesa algunos temas que son muy relevantes para, tal como Marushka mencionó, los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y nuestros deberes utilizando los medios digitales cuando sea nuestro deseo, porque ello abona en nuestra calidad de vida, ¿no? La razón por la que quiero presentarles la agenda, además, es porque en las sesiones que tienen ustedes por venir se van a tratar temas que nosotros también hemos traído en esta agenda digital. Más adelante van a hablar sobre el comercio electrónico. Nosotros traemos en esta agenda algunas medidas que se necesitan para la promoción del comercio electrónico, que es muy importante, así lo ha demostrado la cuarentena por el COVID-19, ¿no? Ustedes van a hablar más adelante también sobre economía colaborativa y nosotros en la agenda estamos trayendo algunos temas sobre economía colaborativa, van a hablar sobre plataformas de intermediación y nosotros tocamos ese tema en la agenda. La necesidad de tener regulaciones inteligentes es otro tema que ustedes van a tocar más adelante y ese es uno de los ejes principales de esta agenda. Entonces, creo que presentarles un resumen de la agenda digital para el Perú que hemos elaborado con COMEX puede ser un marco interesante para las sesiones que vienen, de tal manera que ustedes puedan aprovechar la información que se está compartiendo de la mejor manera. Entonces, para la presentación yo voy a dividirla en dos partes. Primero voy a hablar muy brevemente acerca del contexto de la digitalización y la transformación digital. Voy a hablar del impacto de la transformación digital y de la digitalización, que hoy en día, tal como Marushka mencionó también, ya son drivers del crecimiento económico, del desarrollo económico, de la mejora de la calidad de vida. Voy a hablar muy brevemente de algunos esfuerzos que se han hecho en otros países, a nivel muy general, esto con la intención de mostrarles cómo ya en otros países de la región se está avanzando en estos temas de manera integral, de manera institucionalizada, desde el liderazgo de los más altos niveles de gobierno, con la participación del sector público, del sector privado, tal como Marushka mencionó, con la participación de las múltiples partes interesadas. Luego voy a hablar muy brevemente acerca de cómo estamos, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en el país. Marushka ha mostrado algunos datos muy interesantes acerca de la importancia del comercio electrónico. Sin embargo, aún estamos rezagados, ¿verdad? Y para poder avanzar es que necesitamos el esfuerzo colectivo, el esfuerzo de todos los actores de la sociedad. De eso lo voy a hablar en la primera parte, para luego ya pasar a presentarles un breve resumen de la agenda que nosotros preparamos con COMEX. Esta agenda, debo mencionar, se ha realizado de manera participativa. Hemos hecho un conjunto de entrevistas y un conjunto de reuniones muy interesante con actores de distinta índole, ¿no? Por supuesto que la Secretaría de Transformación Digital ha sido uno de los actores con quienes nos hemos contactado para la elaboración de esta agenda, pero también con otros funcionarios del sector público, con otros funcionarios del sector privado, con asociaciones civiles, etcétera. Es decir, es una agenda que recoge la opinión, la percepción, los intereses, el compromiso de distintos actores de nuestro país. Y para presentar esa agenda, lo primero que voy a hacer son hablar de algunos principios transversales que creemos que están detrás de todas las medidas que estamos presentando, y luego voy a hablar un poco, muy brevemente, acerca de gobernanza, conectividad o infraestructura, la apropiación digital, el gobierno digital y la economía digital, más o menos en la línea que Marushka ha seguido, con muchas coincidencias que saludamos, porque eso muestra que si nos esforzamos todos podemos avanzar en promover la transformación digital y la digitalización en nuestro país en beneficio para todos. Entonces voy a empezar con la primera parte con respecto a los impactos de la digitalización y la transformación digital, y aquí me disculparán la deformación profesional. Yo utilizo mucho dato cuando presento, más que texto, pero creo que es bueno que ustedes
escuchen viendo la evidencia que está detrás, ¿no? Cuando uno habla de la importancia de la digitalización y la transformación digital, lo que uno busca es ver los impactos que esta puede tener a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico, es decir, a nivel macro en nuestro país como un todo, digamos, como una sociedad, y a nivel micro en lo que se refiere a ciudadanos, empresas, entre otros agentes de la economía, ¿no? Y en esta lámina lo que mostramos son dos gráficos que muestran la relación que existe entre la digitalización y indicadores de competitividad y de crecimiento en nuestro país. Este primer gráfico de la mano izquierda lo que muestra es la relación que existe entre el índice de adopción digital y el PBI per cápita de los países, y como pueden ver la relación es enteramente positiva, lo que muestra que a mayores niveles de adopción digital hay un mayor nivel de PBI per cápita, ¿no? Este es PBI per cápita medido para una muestra de países normalizado, digamos, para hacer las comparaciones entre países adecuada, ¿no? Y lo que se muestra es una relación positiva importante entre ese índice de adopción digital y el PBI per cápita. Pero en realidad, cualquiera sea el indicador de desarrollo, de crecimiento económico de los países que uno analice, la relación que se va a encontrar con la digitalización, la transformación digital, los avances en el ecosistema digital, en los índices de adopción digital, va a ser positiva, ¿no? En la mano derecha lo que tenemos es otro ejemplo de esa relación positiva. Esta es un gráfico que nosotros hemos tomado de la PCM, de la secretaría que Marushka lidera, ¿no? Que muestra la relación entre la adopción digital, el índice de adopción digital y más bien la competitividad global de los países. Y como pueden ver, al igual que lo que sucedía con el PBI per cápita, la relación es positiva, ¿no? Ahora, ¿por qué es que yo digo que cualquiera que sea el indicador de desarrollo y crecimiento económico que se utilice para el análisis, se va a encontrar una relación positiva con la digitalización? Porque la digitalización es transversal a muchas actividades que nosotros hacemos. El ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos se ha facilitado enormemente con la digitalización que ha habido en nuestro país. La cuarentena por el COVID-19 nos ha permitido evidenciar, ¿no?, cuán importante es estar conectados al Internet, cuánto utilizar los medios digitales pueden facilitar nuestra vida diaria, sea nuestra vida diaria en términos de transacciones o en términos de relaciones sociales, y esa transversalidad sumada a la característica de la adopción digital que implica menor tiempo y menor costo, esa transversalidad y esas características de ahorro de tiempo y de ahorro de costos hacen que ya la digitalización sea considerada un driver para el crecimiento y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, a nivel macro, la importancia de la digitalización es más que evidente. Cualquiera sea el indicador que uno tome, va a encontrar esa relación. Y a nivel micro, también es evidente las mejoras que la digitalización y el uso de los medios digitales pueden traer para los distintos actores de nuestra economía, ¿no? Aquí nosotros estamos trayendo alguna evidencia de un estudio que hizo el Instituto Peruano de Economía acerca de los impactos de la digitalización en socios conductores de taxis, ¿no? Ese es el uso de taxis por aplicativos, y también en socios repartidores, ¿no?, que son las personas que reparten los pedidos por delivery, por ejemplo, por Rappi, por otro tipo de plataformas que existen en nuestro país, ¿no? Y el IPE hizo un estudio muy interesante tratando de medir los beneficios que obtener ingresos a través del uso de estas plataformas podía tener en estas personas, ¿no? En general ya hay un reconocimiento de ese beneficio en los trabajadores, ¿no? Aquí nosotros traemos una cita del Banco Interamericano del Desarrollo, ¿no?, que lo que menciona es que las plataformas, digamos, ¿no?, permiten eliminar barreras de acceso al mercado laboral, ¿no?, y eso puede generar empleos múltiples, no solamente empleos en general, sino empleos con características para aquellas poblaciones que requieren, por ejemplo, mayor flexibilidad de horarios, ¿no?, que tienen otros empleos secundarios o primarios y que buscan actividades para complementar ingresos, que tienen activos que
de no ser por el uso de medios digitales, no podrían ponerse en valor. Me refiero acá, por ejemplo, al Airbnb, ¿no? Y el alquiler de espacios de alojamiento en hogares que de otra manera no podrían poner en valor esos activos, etcétera, ¿no? Entonces, el BID reconoce ya las ventajas que la digitalización tiene en términos de empleo, en términos microeconómicos, ¿no? Por la flexibilización de los horarios, ¿no? Y como les decía, el estudio del IPE, del Instituto Peruano de la Economía, muestra también que aquellas personas que trabajan haciendo uso de las plataformas, ¿no? Que trabajan de manera independiente, haciendo uso de las plataformas, tienen beneficios importantes, ¿no? Aquí, porque podemos ver en la parte inferior de la lámina, son el porcentaje de socios repartidores y el porcentaje de conductores de taxi que empezaron a realizar esos emprendimientos a partir de la pandemia por la cuarentena del COVID-19 y gracias a la existencia de estas plataformas que acercan oferta con demanda, ¿no? 68% de los repartidores de delivery que fueron considerados por el estudio del IPE habían iniciado su trabajo durante la pandemia y 63% de los socios conductores de taxi lo habían hecho durante ese empleo, ¿no? Durante ese contexto, ¿no? Que es algo súper importante porque, como todos sabemos, la cuarentena del COVID-19, la paralización de la economía trajo mucha desmejora en términos de la calidad de empleo y en términos de los trabajadores que finalmente con el uso de estas plataformas pudieron de alguna manera revertir esa situación, ¿no? Y esos trabajadores también ganan más que sus pares que no utilizan plataformas de intermediación. Eso es lo que mostramos en esta lámina de la mano derecha, en la parte inferior, ¿no? Los socios conductores que usaron plataformas de intermediación para ofrecer sus servicios ganaron 2.222 soles en promedio como ingreso mensual, mientras que otros conductores de taxi que no hacen uso de estas plataformas ganaron 1.534 soles, ¿no? Asimismo, esta estadística, esta tendencia se repite para los repartidores, ¿no? Aquellos repartidores que ofrecieron sus servicios a través de las plataformas de intermediación obtienen ingresos mensuales de 1.747 soles aproximadamente, que es superior, esa magnitud es superior a los ingresos mensuales promedio que han obtenido otros repartidores que no utilizan esas plataformas, ¿no? Entonces, esto lo que muestra son beneficios de la digitalización a nivel microeconómico. Yo les decía previamente que habían dos formas de mirar ese impacto de la digitalización. A nivel macroeconómico, que es lo que hemos visto en términos de PBI per cápita y en términos de competitividad, y a nivel microeconómico, para lo cual estamos trayendo este ejemplo del estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía. Entonces, la importancia de la digitalización y de la transformación digital, ¿no?, está creciendo y por eso es importante que sigamos avanzando en ello, todos con el mismo interés detrás, ¿no?, de que el ciudadano esté al medio de estas mejoras y pueda mejorar su calidad de vida a través del uso de medios digitales. Por esta razón, por la importancia que la digitalización tiene para distintos aspectos de nuestra vida, es que los países de la región están avanzando enormemente, ¿no?, en promover la transformación digital en sus países, ¿no? Acá traemos algunos ejemplos. Líder en la región, Uruguay, ¿no?, tiene una agenda que se llama Agenda Uruguay Digital, tiene una agenda nacional de competitividad que ya incluye la transformación digital de los sectores productivos y de los sectores públicos como un objetivo principal, ¿no? Ya son parte estas medidas de instrumentos de política, tal como se está tratando de hacer aquí en nuestro país con la elaboración de la política nacional de transformación digital, ¿no? Ya existe una agencia especializada en gobierno electrónico y en la sociedad de la información como ente rector en el país de Uruguay, ¿no? En el caso de Chile también existe una Agenda Digital 2020 que forma parte del programa de gobierno que incorpora el fortalecimiento de la infraestructura digital y el desarrollo de habilidades digitales como ejes principales para la promoción de la digitalización en ese país, ¿no? En el caso de Colombia también existe una política de gobierno digital,
¿no? Y la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación incorpora un capítulo entero enfocado en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como requisito indispensable para la digitalización y un capítulo entero orientado al fomento del comercio electrónico por ser un espacio de crecimiento muy interesante, tal como ustedes van a ver a lo largo de estas sesiones, ¿no? Y en el caso de Costa Rica, existe también una estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario, el 2022, ¿no? Que incorpora importantes medidas para promover la transformación digital, que además es promovida desde el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, en todos los países ya se acepta la importancia de la digitalización y ya hay esfuerzos muy interesantes, muy importantes para, como objetivo nacional, empujar la transformación digital en beneficio de las poblaciones de estos países, ¿no? Y en nuestro país, efectivamente han habido avances muy importantes. Yo los voy a mencionar más adelante, porque claro, Marushka ha mencionado la política que están elaborando, pero ya desde hace varios años se han venido haciendo esfuerzos de distinta índoles sobre los que hay que construir, por supuesto que corrigiendo algunas cosas, pero sobre los que hay que construir, ¿no es cierto? Y no tratar de reemplazar o de sustituir. Marushka nos ha mostrado información muy interesante acerca de los beneficios de la digitalización. Yo coincido con ella en que la calidad de vida mejora enormemente con la transformación digital, con el uso de medios digitales. Lo he mostrado en las láminas previas cuando hablaba del impacto de la digitalización a nivel micro, ¿no? Y realmente coincido con ella en que la digitalización ya está aquí para bien de todos nosotros, y para mejorar necesitamos trabajar en conjunto para que las condiciones sean las adecuadas para que los ciudadanos puedan utilizar esos medios digitales, ¿no? No obstante esa presencia, no obstante la información interesante que muestra los beneficios de la digitalización, aún en nuestro país estamos rezagados, ¿no? La situación del Perú a nivel internacional en términos de la digitalización, lo que nos muestra es que estamos por detrás de países de la región y de otras regiones también, ¿no? En el índice de competitividad digital mundial que elabora el Centro para la Competitividad Mundial, el Perú en el año 2020 estaba en puesto 55 de 63 países, ¿no? Y ha mantenido, digamos, esa posición en el año 2021, relativamente, porque han aumentado el número de países. Ahora estamos en el puesto 57 de 64, lo que nos muestra es que hay bastante por avanzar. Hay distintos índices muestran ese mismo rezago. Por ejemplo, tenemos aquí el índice de desarrollo de la economía del ecosistema digital de la CAF, que muestra al país con un puntaje de 38, ¿no? Cuando el promedio de los países de la región como Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina es de 45, ¿no? Entonces estamos por debajo del promedio en el puntaje de este índice, ni qué decir, por debajo del puntaje que obtienen otros países que pertenecen a nuestra región, ¿no? Y lo mismo sucede si vemos el subíndice de infraestructura de telecomunicaciones, que es condición básica para que exista Internet, ¿no? Sin infraestructura no hay Internet, no hay política nacional, no hay agenda digital que pueda llevarse a cabo, ¿no? Y en este índice el Perú también está por debajo del promedio, que es de 0.64, nosotros tenemos 0.58, y eso nos ubica además por debajo de países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Esto a nivel del país, pero si lo queremos ver a nivel de la población, los indicadores aquí también muestran importantes rezagos, ¿no? Por ejemplo, el acceso a Internet, ¿no? Aquí nosotros traemos un estudio de la OSCE y un estudio del BID que muestran la proporción de la población que hace uso de Internet según nivel educativo y ámbito geográfico, y como vemos, ¿no? Todavía a nivel de primaria y secundaria el uso de Internet es de 36 y de 70%, cuando probablemente todos nosotros usemos el Internet permanentemente durante el día, ¿verdad?
¿no? Por supuesto que a nivel de la educación superior esos porcentajes aumentan, ¿no? Pero las disparidades son notables cuando vemos lo que sucede en el sector rural versus el sector urbano. Mientras que en el sector urbano el 72% de la población hace uso del Internet, en el sector rural ese porcentaje baja a 36%. Y por supuesto que aquí hay temas de conectividad, de infraestructura detrás, pero también hay algunas otras carencias que vale la pena que se miren, ¿no? Para promover el uso de medios digitales a nivel nacional, ¿no? Y lo que se refiere a habilidades digitales, que es también otro elemento que va a permitir el uso de medios digitales a los ciudadanos de nuestro país, lo que nosotros podemos ver es que 60% de peruanos carece de competencias digitales básicas y 45% considera que realizar trámites en línea es difícil o muy difícil. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante para promover, para hacer que los ciudadanos puedan acceder a los medios digitales cuando esa sea su voluntad, ¿verdad? Esto a nivel de ciudadanos, pero si vemos a nivel de empresas, en la siguiente lámina tengo algunos indicadores sobre las microempresas, podemos ver una situación similar, ¿no? En general, según la información que nosotros hemos recogido de Ernst & Young, del Banco Interamericano del Desarrollo, solo 9% de las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran en un estado de madurez digital avanzado. Esto lo que significa es que solo el 9% de estas empresas son organizaciones que hacen uso cotidiano del Internet y que pueden utilizar la digitalización para el desarrollo de sus actividades de forma fácil, de forma ágil, de tal manera que efectivamente permita el desarrollo de sus negocios, ¿no? Esto en el año 2021, ¿no? Y 73% de estas microempresas, pequeñas y medianas empresas, está encaminado a ser una organización avanzada en el uso de medios digitales, ¿no? Y 18% está a nivel incipiente, ¿no? Esto, como ven, es una mejora con respecto a lo que sucedía en el año 2020, ¿verdad? Los que estaban en un nivel incipiente de madurez han disminuido, ¿no? Y han aumentado las empresas que están en un nivel de encaminadas y las que están en un nivel avanzado, ¿no? En términos de madurez digital. Pero todavía solo 9% está avanzado, ¿verdad? Entonces hay trabajo aquí que hacer, por eso son importantes los esfuerzos que desde la Secretaría y los esfuerzos que todos podemos hacer para la digitalización son importantes, ¿no? Y aquí lo que podemos ver son otros indicadores que muestran ese rezago. Acá tenemos el porcentaje de empresas con canales de ventas digitales en el 2018, ¿verdad? Y Perú está solo con 8%, bastante por debajo del promedio, que es de 19% en la región, ¿no? Podemos ver el porcentaje de empresas que en el año 2018 hacían uso de la banca electrónica. Perú tiene un 35% de empresas, mientras que el promedio en la región es 72%, y podemos ver el porcentaje de empresas que adquieren sus insumos vía Internet también en el año 2018, que está por el 15% por debajo del 32%, ¿no? Entonces, es muy probable que estos indicadores hayan aumentado significativamente al día de hoy, ¿no? Pero difícilmente vamos a estar en un nivel que, digamos, que nos permita descansar, ¿verdad? Por el contrario, hay que continuar el trabajo, hay que continuar el esfuerzo para que eso suceda. Entonces, eso es lo que quería mencionar como contexto, ¿no? Quería mencionar la importancia de la digitalización y la transformación digital para la economía y para los actores de nuestra sociedad. Quería mostrar que otros países están avanzando en ese sentido, tal como Perú está haciendo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero también es necesario que continuemos con ese trabajo. Voy a pasar a la segunda parte, que ya presenta un resumen de la agenda digital que nosotros preparamos con COMEX, ¿no? Y aquí voy a hablar primero de algunos elementos muy importantes. Lo primero es que la agenda pone al ciudadano al centro de la digitalización. Lo segundo es que hay recomendaciones transversales, ¿no? Porque nosotros tenemos recomendaciones y medidas para cada uno de los temas que siguen, que son gobernanza, conectividad o infraestructura, apropiación digital, gobierno digital y economía digital, ¿no? Pero en todas estas dimensiones hay medidas transversales, ¿no? Y son
4 recomendaciones transversales que nosotros vamos a mostrar antes de pasar a las medidas específicas. Entonces voy a iniciar con esta parte de la presentación. Muy bien, la agenda digital, ¿no?, tiene la visión de que el Perú sea una sociedad donde el ciudadano aproveche los beneficios de la transformación digital para el ejercicio de sus deberes y sus derechos, ¿no?, para sus relaciones con el gobierno digital, con el gobierno cuando tiene que hacer trámites, cuando tiene que obtener un DNI, cuando tiene que hacer un pago en el Banco de la Nación, cuando tiene que sacar un brevete, pedir un pasaporte, hacer alguna queja, etcétera, ¿no? Que pueda usar los medios digitales para realizar sus transacciones económicas, ¿verdad? Es decir, para iniciar emprendimientos, ¿no?, para hacer la transformación digital de las microempresas de las que ya el ciudadano es dueño, para realizar sus transacciones más básicas a través del comercio electrónico, para poner en valor sus activos, etcétera. Es decir, los medios digitales pueden ser un motor importantísimo, tal como lo mostré anteriormente, para la obtención de ingresos y la mejora de la calidad de vida, ¿no? Pero para que eso suceda, este ciudadano tiene que estar habilitado por varios elementos. Yo he estado mencionando, sí, que sin infraestructura de telecomunicaciones, sin Internet, no hay digitalización, ¿no? Por eso es que la cobertura y el acceso de Internet es un habilitador para que ese ciudadano pueda ejercer sus deberes y derechos por medios digitales. Asimismo, que ese ciudadano conozca, esté informado, tenga las capacidades para hacer uso de los medios digitales, que cada vez se van desarrollando, ¿no? Por eso es que es necesario que estas capacidades también se vayan desarrollando a la par de los avances que en tecnología y en innovación se van haciendo, ¿no? Entonces hay un habilitador que está relacionado a las capacidades que los ciudadanos tienen, que es el habilitador de apropiación, y por supuesto la gobernanza, porque en todos los países, y tal como la doctora Chocobar ha mencionado, hay un ente rector de la transformación digital que tiene que velar porque esta avance adecuadamente, permitiendo el desarrollo de los emprendimientos, permitiendo el desarrollo de los ciudadanos, permitiendo que estos puedan hacer uso de los medios digitales en su día a día, en un contexto seguro, ¿no? Entonces hay un eje de gobernanza que también es un habilitador importante para que el ciudadano digital avance. Entonces, que el ciudadano esté al medio de digitalización significa que cuente con los servicios y que cuente con la rectoría para que esos servicios se usen de manera adecuada para su beneficio, de tal manera que él pueda utilizar los medios digitales para su relacionamiento con el gobierno, para su relacionamiento con otros actores en la economía y para su relacionamiento social también en general. Ok. Entonces, el ciudadano es el principal beneficiario y está al medio, y siempre tenemos que pensar en él como el afectado, positiva o negativamente, por las políticas que nosotros estamos tratando de implementar. Ok, les decía que la agenda tiene 4 elementos transversales. Yo diría que el primero es el más importante. En realidad los 4 son importantes, déjenme corregirme allí. ¿Cuáles son esos elementos transversales, ¿no? Primero, que las regulaciones, es decir, las leyes, los dispositivos normativos que se implementen sean inteligentes e informados. ¿Qué significa esto? Sucede, como les decía hace un momento, que la transformación digital va avanzando rápidamente, ¿no? Día a día aparecen nuevas innovaciones, aparecen elementos desconocidos y por lo tanto las regulaciones que buscan dar un marco, ¿no?, al avance de la digitalización tienen que ser inteligentes de tal manera que equilibren la protección que queremos darle al ciudadano, ¿no?, equilibren esa protección con el desarrollo potencial que los emprendimientos pueden hacer. Es decir, tenemos que ser lo suficientemente finos y hacer regulaciones muy informadas, muy técnicas, sobre la base de evidencia, consultando con actores que saben más que nosotros, los que están en el día a día del desarrollo de la digitalización, para lograr que estas regulaciones no detengan el avance de la digitalización y que, sin embargo, protejan
al ciudadano y más bien promuevan esos avances, ¿no? Regulaciones que tratan de traer digamos, la forma de regular la vida física que teníamos previamente, no se pueden traer necesariamente al entorno digital, ¿no? El entorno digital es un espacio en donde nosotros desarrollamos nuestra vida, no es un objetivo, no es un ente como tal, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las regulaciones que nosotros proponemos, ¿no? Yo les hablaba primero del equilibrio que las regulaciones deben tener entre cuidar y promover, ¿verdad? Versus detener. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y un elemento muy importante en las regulaciones es el análisis costo-beneficio, ¿no? Yo, por razones profesionales, he tenido que mirar muchos proyectos de ley del Congreso y los proyectos de ley del Congreso en la sección que refiere al análisis costo-beneficio adolecen pues de información, de rigurosidad, de estimaciones técnicas, tanto de los beneficios como los costos, ¿no? Y sobre todo adolecen de no medir, ni siquiera visibilizar de una forma cualitativa cuáles son los costos que las regulaciones tienen. Yo estuve revisando, por ejemplo, y sin entrar en mucho detalle, a la Ley General de Internet, que en su sección de análisis costo-beneficio tiene un listado cualitativo de los beneficios que la ley podría traer, pero en lo que se refiere a la columna de costos no se ha identificado ni siquiera de manera cualitativa cuáles son los costos que las regulaciones traen, ¿no? Y las regulaciones traen costos, no necesariamente para el Estado, pero sí para los actores privados de la economía. No hay almuerzo gratis, es uno de los principios detrás de la economía, por lo tanto hay que por lo menos visibilizar esos costos, ¿no? Y en esa ley no se hace de esa forma, ¿verdad? Y así en general con otros proyectos de ley, y esto es bastante más importante en el entorno digital, pues como digo, es un entorno que avanza muy rápidamente, donde aparecen emprendimientos, innovaciones, invenciones permanentemente que pueden traer consecuencias que no necesariamente son visibles a simple vista. Entonces se requiere ser muy fino aquí. Lo segundo es que tenemos que alinear cualquier medida a los estándares internacionales vigentes, ¿no? Como les mostré, hay varios países avanzando y nosotros estamos un poco rezagados con respecto a ellos, ¿verdad? Y no me refiero a los países de la región necesariamente, sino a países de países de otras regiones, ¿no? Ahora, eso tiene una ventaja, ¿verdad? Tiene la ventaja de que podemos ver, podemos obtener más información, podemos tener más conocimientos de lo que ha pasado en otros países para estar alineados con ellos y adoptar las mejores prácticas que se utilicen u otras prácticas que no se hayan usado, pero sobre todo que no colisionen, ¿no? Porque la digitalización lo que implica también es que los países están cada vez más interconectados. Entonces hay que procurar que nuestra legislación esté alineada con los esfuerzos internacionales para poder avanzar a la par que otros países avanzan. Lo tercero es que hay que continuar con los esfuerzos que se han venido haciendo en materia de transformación digital desde el Estado, ¿no? Aquí tenemos una línea de tiempo que muestra distintos esfuerzos desde el 2011, ¿no? Entonces ya es un tema que nosotros hemos ido trabajando, a veces muy bien, a veces no tan bien, pero ya es un tema que hemos venido construyendo desde hace tiempo y los esfuerzos que la Secretaría ha venido haciendo en los últimos años, en nuestra opinión, están en la línea acertada, en la línea correcta y por lo tanto hay que continuar con ese trabajo, hay que continuar con el esfuerzo de avanzar construyendo sobre lo que ya buenamente se ha hecho, ¿no? Y el cuarto elemento que es muy importante, ya Marusha lo mencionó, las múltiples partes interesadas, ¿no? Aquí hay que promover la cooperación público-privada. En general, en cualquier pieza legislativa es muy importante escuchar a los distintos actores que tienen cosas que decir con respecto a la legislación, pero en digitalización, en Internet, en transformación digital, eso es más importante porque son los actores privados quienes más avanzan, quienes rápidamente incorporan innovaciones, quienes están más alineados con sus pares internacionales, quienes tienen más visibilidad de los
potenciales problemas y beneficios que las acciones digitales pueden tener y entonces excluirlas al sector privado de la discusión de nuestra legislación es un error. Hay que tratar de promover la cooperación público-privada entre el sector privado, el gobierno y la academia, y eso es algo que está presente en toda la agenda digital que vamos a ver en un momento. Entonces, esos son los 4 elementos transversales y voy a pasar brevemente a hacer un resumen de las medidas que tenemos en cada uno de los ejes que mencioné, ¿no? Primero, sobre el eje de gobernanza, yo les decía que saludo positivamente el trabajo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Creo que en los últimos años ha hecho un trabajo importantísimo en procurar promover la transformación digital de manera transversal en el Estado, ¿no? Y también para poner en beneficio del ciudadano. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario fortalecer más aún a la Secretaría, ¿no? Eso no lo ha dicho Marushka, pero lo puedo decir yo. Nosotros estamos proponiendo que esta Secretaría sea se fortalezca como ente rector y se transforme en un organismo técnico especializado. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más músculo, le va a dar más recursos, le va a dar más dientes para promover el cambio, para promover la transformación digital en los distintos sectores y en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Actualmente, como digo, es un trabajo muy importante. Creo que ese trabajo hay que fortalecerlo y su transformación en un organismo técnico especializado creemos que es el camino adecuado para estar a la par de lo que han hecho en otros países, ¿no? Les decía yo de Uruguay, les hablaba de Colombia, ¿no? En donde hay agencias con un diente más fuerte. Nosotros creemos que ese es el camino que se debe seguir con la Secretaría, por supuesto, con un acompañamiento, con sensibilización, con capacitación de los líderes de los gobiernos subnacionales, en donde hay más rezago con respecto al nivel central, ¿verdad? Eso en términos de gobernanza, muy brevemente. En términos de infraestructura, voy a hablar de 2 temas, ¿no? Del despliegue y uso de redes, y voy a hablar de la asignación del espectro radioeléctrico. ¿Por qué es importante la infraestructura? Primero, porque sin Internet no hay transformación digital, no hay uso de medios digitales. Entonces tenemos que procurar que el Internet llegue a todos, ¿verdad? Por el medio que sea, pero por supuesto siempre tratando de ir mejorando, ¿no? Marushka mencionó los índices relacionados con la tenencia de celular, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy importante, y lo que nosotros podemos ver acá en esta lámina de la derecha es la proyección que los CIPTEL ha hecho de las estaciones base de celular que serían necesarios tener en nuestro país en adelante, ¿verdad? Actualmente en el 2022 se proyecta que tengamos 35 estaciones base celular, y para el año 2025 casi que habría que duplicar esas estaciones base celular, ¿verdad? Para que todos tengan un internet más adecuado, ¿verdad? Y entonces es necesario promover la infraestructura para que eso suceda. En ese sentido, nosotros estamos proponiendo la actualización del Plan Nacional de Banda Ancha, ampliar la vigencia de la Ley 29022, que es la ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, que son los dispositivos normativos que podrían permitir el avance de la infraestructura, ¿verdad? Pero también estamos proponiendo algunas medidas que no son regulatorias necesariamente y que están más enfocadas en que los gobiernos subnacionales sean menos restrictivos con respecto al avance de la infraestructura, ¿no? Imponer un fast track para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones a través de la ventanilla única, de la revisión sistemática de los RIAs, porque los gobiernos subnacionales imponen barreras burocráticas que impiden el desarrollo de la infraestructura. Estamos incluyendo la difusión de beneficios de la digitalización, el uso del programa de incentivos municipal para incluir metas que promuevan la cobertura del Internet. Este programa de incentivos municipal ha mostrado ser eficaz en algunos temas como simplificación de trámites, por ejemplo, y creemos que se puede extender su uso en el área de digitalización, ¿no? Y también creemos que hay medidas relacionadas a la inversión que se puede hacer en zonas desatendidas, ¿no? Existe un fondo, ¿no? Que es el Pronatel, que justamente trata de promover las telecomunicaciones en las zonas más alejadas, y es probable que estas poblaciones se vean más rápidamente atendidas si se permite que las empresas inviertan directamente en ellas en lugar de contribuir al Pronatel, es decir, reducir, digamos, el camino para que el servicio público llegue a la población más directamente.
Y en asignación del espectro radioeléctrico, esas son las bandas por las cuales se transmite la información, se transmiten los datos, perdón, ¿no? Y en el Perú el espectro radioeléctrico se ha asignado de manera muy desordenada, no existe un plan, un cronograma para la asignación del espectro radioeléctrico como sí lo existe en otros países, y este está subasignado, ¿no? Al 2020, la Unión Internacional para las Telecomunicaciones estimaba que en nuestro país se asignara un porcentaje, digamos, una meta de espectro radioeléctrico, y al 2020 estamos en 20% de esa meta, ¿verdad? Aquí lo tenemos para el año 2019, ¿no? Hay, en las bandas altas que se utilizan sobre todo para el 5G, hay espectro libre de manera, digamos, bastante más amplia que el asignado. Entonces, tener un cronograma, tener un plan para la asignación del espectro radioeléctrico es algo muy importante que creemos que puede facilitar la expansión de las telecomunicaciones y de la digitalización. Teníamos otro eje relacionado con la apropiación digital, que habla del desarrollo de capacidades de la población, y aquí nosotros tenemos dos elementos. Uno, al que estamos llamando alfabetización digital, que está relacionado a que la población de distintas características tenga las capacidades que necesita para hacer uso de los medios digitales, ¿verdad? Con eso nos referimos a que todos, ¿no? Desde la educación básica regular, los niños que entran en los primeros años de colegio, hasta los adultos mayores que tienen que cobrar pensiones, sea pensión 65, que tienen que realizar trámites en hospitales, etcétera, puedan hacer uso de los medios digitales, y para eso se requiere que estén alfabetizados. Entonces, es muy importante tener una idea acerca de las necesidades de capacidades, de formación de capacidades de las distintas poblaciones para implementar talleres y para implementar distintas estrategias de capacitación, ¿no? Eso con respecto a la alfabetización, pero nosotros también tenemos una medida relacionada a la especialización digital, es decir, que no solo la población cuente con capacidades básicas, sino que cuente con capacidades suficientes para hacer sus propios desarrollos digitales, para especializarse en temas de innovación, en temas de digitalización, en temas de Internet, en temas de transformación digital, y por lo tanto la especialización digital a través del fortalecimiento de las carreras y de la promoción de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, es muy importante que se implemente desde la educación básica regular, y también con la esperanza de cerrar una brecha de género en esa línea, que se promueva la participación de las mujeres en estos elementos. Un ratito se me ha trabado la... Muy bien. En temas de gobierno digital, aquí yo les mencionaba que, digamos, la adopción de la digitalización ha sido desigual en distintos niveles de gobierno, ¿no? Y aquí nosotros tenemos algunos indicadores que muestran ello, ¿verdad? Solo 36% de los gobiernos regionales estableció la transformación digital como un objetivo estratégico de su gestión, ¿no? Eso lo que quiere decir es que aún hay un espacio aquí para trabajar, para impulsar la transformación digital en los distintos niveles de gobierno, y por lo tanto hay que trabajar muy de la mano con estos gobiernos regionales, ¿no? La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha hecho un trabajo muy interesante, muy fuerte, muy meticuloso en esta línea, y hay que procurar que siga avanzando en ello. Por eso nosotros a nivel de gobernanza habíamos propuesto que tenga más recursos al ser organismo técnico especializado para que esto suceda, ¿verdad? Para que se pueda impulsar el desarrollo y la ejecución de capacitaciones, para que se pueda procurarse la apropiación por parte de los gobiernos subnacionales de la transformación digital, ¿no? A su vez que hay que pensar en los incentivos que puedan premiar iniciativas y buenas prácticas en gobierno digital que puedan proponerse desde el Estado, ¿verdad? Y por último, en lo que se refiere a economía digital, voy a hablar de dos temas muy brevemente. Uno es sobre economía colaborativa y la otra es sobre economía creativa, ¿verdad? Que son temas que ustedes van a ver en sesiones de las próximas semanas, ¿verdad? Aquí es muy importante pensar en que nosotros tendemos a regular la actividad económica. Tenemos la percepción de que la actividad económica por sí sola puede generar perjuicios para la población, y por lo tanto nuestra reacción inicial es cuidar a la población a través de las regulaciones. Si yo les decía que en este ámbito de la digitalización eso es muy peligroso, porque la digitalización
abre perspectivas nuevas, espacios nuevos, elementos nuevos sobre lo que no hay tanto conocimiento común. Por lo tanto, cuando uno regula, tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy fino para que la regulación no detenga la promoción que de otra manera puede traer calidad de vida a la población, ¿verdad? Vamos a perder aquí, la población va a perder beneficios si es que nuestras regulaciones no son inteligentes. Poniendo la implementación de sandboxes regulatorios, ¿no? Que son espacios en donde se experimenta con una regulación, sea poniéndola o sea quitándola, no son espacios contenidos que están bajo el control de un ente regulador que permite verificar cómo una regulación afecta el desarrollo de los negocios y el beneficio que los consumidores tienen, ¿no? Esto se está usando en muchos países. El líder aquí es Inglaterra, el líder mundial es Inglaterra, que lo utiliza para aprobar las regulaciones. Es una manera muy inteligente de hacer regulaciones cuando no se sabe muy bien las consecuencias que una medida puede tener, ¿no? Aquí en el Perú, la SBS ya tiene un marco normativo para el uso de sandboxes regulatorios en lo que se refiere a las fintechs, ¿verdad? Nosotros creemos que ese es el camino a seguir. Entonces estamos proponiendo que se implementen como parte de un buen ejercicio de regulación de la economía digital que permita que la economía colaborativa avance en beneficio de la población y que más bien no se detenga, ¿verdad? Hay otros elementos aquí que son muy importantes, ¿no? Estamos planteando la conformación de una mesa ejecutiva conformada por el gobierno nacional, los gobiernos locales, los gremios, las empresas, la sociedad civil, para tratar temas relevantes para la economía colaborativa, ¿no? Hace poco leí una regulación que querían implementar en algunos distritos, con el afán de formalizar, digamos, los servicios de alojamiento que las familias están dando a través del Airbnb, pero que lo que iba a traer es que esas familias automáticamente dejen de percibir los ingresos por esa actividad. Entonces, esa es una regulación que lo que hace es limitar el beneficio que las familias puedan obtener de la digitalización, y hay maneras más inteligentes de formalizarlas, hay maneras más inteligentes de hacer que eso sea un negocio. Si le interesa la tributación, que tributen, pero que no se impida necesariamente que se utilicen estos activos, que se pongan en valor estos activos para beneficios de las familias, ¿verdad? Y también estamos proponiendo que hayan oficinas de innovación en las principales autoridades reguladoras del gobierno que sirvan como un canal de comunicación para que las empresas puedan conocer con mayor detalle las regulaciones que se buscan implementar y tener un espacio para hablar sobre ellas, ¿no? Acá yo les estoy trayendo un ejemplo, ¿no?, de un análisis costo-beneficio de algunas regulaciones que se han propuesto, ¿no? Un proyecto de ley, por ejemplo, que hace a las plataformas responsables penales, ¿no?, si los taxistas cometen un delito, ¿no? Un proyecto de ley que busca que los taxistas, los repartidores tengan un vínculo laboral dependiente de las plataformas, cuando las plataformas son solo intermediarios, ¿no? Y no son empresas que emplean a estos socios, ¿verdad? Y esto lo que traería es que muchos de estos socios no quieran tener esos empleos y vean reducido su nivel de ingreso y su capacidad de ingreso, porque justamente un atributo de este tipo de empleos independientes es que les da flexibilidad para cuidar a sus hijos, para dedicarse a estudios, para dedicarse a un segundo empleo, lo que fuera, ¿no? Y legislar pensando en que hay un vínculo laboral eliminaría esos atributos, ¿no? Entonces son regulaciones mal pensadas, por un lado, que por otro lado vean el análisis costo-beneficio que traen, ¿no? Análisis costo-beneficio, la presente ley no irroga gastos al Estado, ¿verdad? Entonces, enfocado solo al Estado en lugar de estar enfocado a los distintos actores que se pueden ver afectados por esta ley. Entonces es muy importante este tema. Y finalmente, también en el eje de economía digital hablamos de la economía colaborativa, ¿no? Perdón, de la economía creativa, ¿no? Que la economía creativa es, digamos, su nombre lo dice, ¿no? Son los negocios, los emprendimientos que se basan en la digitalización para crear elementos culturales de otra índole, ¿no? Hacer la transformación digital, ¿no? Hacer innovaciones, etcétera, que tiene una relación de círculo virtuoso
con la transformación digital, ¿verdad? La economía creativa fomenta la creación de nuevos contenidos, productos, servicios digitales, y eso promueve el desarrollo de la transformación digital, que a su vez potencia, perdónenme, que a su vez potencia los alcances de la economía creativa. Ya algunos países como Colombia y Chile tienen leyes que los promueven a esta economía creativa. No sé por qué razón se le llama economía naranja, ¿no? Entonces hay una ley naranja en Colombia, y en Chile hay un plan nacional de fomento a la economía creativa, ¿no? Y claro, eso tiene como un requisito previo a avanzar con el fortalecimiento del marco normativo de la propiedad intelectual, ¿no? Que en el Perú es bueno, ¿no? Y se encuentra alineado a estándares internacionales, pero no debe permitirse que se retroceda y que más bien avance de manera alineada con la legislación internacional, ¿no? Entonces, aquí nosotros también estamos proponiendo la existencia de una mesa de trabajo, ¿no? Que incorpore actores públicos, actores privados, ¿no? Estamos proponiendo la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de la industria creativa, ¿no? Y el desarrollo de una estrategia para la gestión de la propiedad intelectual que, como dije, es buena en nuestro país, pero tiene que avanzar de manera alineada con los estándares internacionales. Entonces, yo voy a parar aquí. Yo quería darles un vistazo general de la agenda digital que nosotros hemos hecho, porque toca temas que son muy relevantes y que están alineados con el trabajo que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital está haciendo, está proponiendo desde el Estado, y que seguramente también va a ser muy alineado con los resultados de la política nacional de la transformación digital, pero que también toca temas que ustedes van a ver en las sesiones que vienen, ¿no? Como les mencioné, más adelante van a hablar de comercio electrónico, van a hablar de economía colaborativa, de plataformas de intermediación, y en la medida en que esta agenda toca esos temas, yo pensé que hacer un resumen de la misma podía contribuir a el curso que ustedes están siguiendo. Eso es lo que yo quería mencionar. Muchísimas gracias, y a su disposición para cualquier consulta, comentario, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Raúl Andrade, por esta transmisión de conocimientos tan clara con respecto a los temas relacionados con la gobernanza del Internet. Si bien es cierto, ¿cómo está impactando esta transformación digital? Existe una relación muy positiva, porque genera una transversalidad y también motiva al ejercicio de los deberes y derechos, porque además impulsa el desarrollo económico de nuestro país, y eso es muy positivo para todos. A continuación, vamos a preguntarles a los asistentes si tienen alguna pregunta con respecto al tema de gobernanza del Internet, porque todavía tenemos un poquito de tiempo como para absolver algunas dudas o algún comentario con respecto a los temas. Al parecer todo está muy claro, ¿sí? Al parecer, a ver, Guamán Coronel. Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad de preguntarle a Raúl. Interesante la exposición, pero comprenderá que si bien, y tal como lo ha señalado también Marushka, las tecnologías digitales son un medio para ejercer a estas alturas ya muchos de los derechos, ¿no? Por ejemplo, acceder a una educación, acceder, por ejemplo, al tema financiero, entre otros. Y también lo ha señalado, por ejemplo, que una de las debilidades es, pues, la conectividad, ¿no? ¿Cómo entender que las tecnologías digitales, si son un medio para ejercer un derecho, cómo entender que previamente tendríamos que pagar para tener acceso a esa conectividad, específicamente el acceso a Internet, ¿no? Más aún, inclusive que se propone masificar las antenas, las estaciones base, considerando también que tenemos una sociedad que es renuente a instalar estas estaciones base, ¿no? Porque creen que, pues bueno, hay toda una mística y unas teorías que podrían causar daños a la salud. Eso es bueno en las ciudades, pero si nos trasladamos, por ejemplo, a las zonas rurales, donde pues ya el índice de penetración, de acceso a Internet es menor aún,
vemos que hay una dificultad, ¿no? En algún momento, y bueno, ya en el Congreso ha sido motivo de también debate, de que un derecho sería el acceso a Internet, pero eso no es suficiente, eso hay que plasmarlo. Sería ideal de pronto, ¿no? Porque la conectividad es un medio para ejercer los derechos, deberíamos hasta cierto punto el Estado plantear su gratuidad, ¿no cree? De pronto sería una reflexión al respecto. Y en algún momento, por ejemplo, las empresas, las de telecomunicaciones, en el interior, lógicamente, no implementan, no desarrollan infraestructura porque, lógicamente, no hay, de pronto, alta demanda en cuanto a recuperar la inversión. Pero justamente son aquellas poblaciones donde tienen menos conectividad. ¿Cómo entender esta, digamos, desde un punto de vista a veces contradictorio? Tengo que pagar para tener acceso a mis derechos. A ver, no sé si merece una reflexión, le agradezco. Muchas gracias, señor Guamán. Efectivamente, es una reflexión muy interesante. Sin embargo, yo creo que tiene una respuesta relativamente clara, ¿verdad? La inversión la inversión para que el Internet llegue a nosotros es una inversión que debido al avance de la tecnología que ha habido en los últimos años es muy costosa, ¿no? Tal como sucede con el agua, tal como sucede con las telecomunicaciones, tal como sucede con la energía eléctrica, que son sectores en donde se requiere la implementación de obras de infraestructura de redes bastante amplias, que son muy costosas, es necesaria la participación del sector privado en este tipo de servicios, ¿no? Por eso es que también pagamos por el servicio de agua, ¿no? También pagamos por el servicio de telefonía fija, también pagamos por el servicio de energía eléctrica, que son también servicios básicos que la población quiere. No es porque las inversiones necesarias para su presencia a nivel nacional son muy altas y requieren inversión del sector privado por un lado. Por otro lado, para que avancen, es el sector privado el que permanentemente realiza las innovaciones, el que permanentemente hace los desarrollos tecnológicos para que las tecnologías sean cada vez mejores, para que cada vez lleguen a distintos niveles, para que cada vez lleguen con mayor velocidad, con menor interferencia a la población, y por lo tanto son inversiones costosas que tienen que ser pagadas, ¿no? Yo creo que pueden haber grupos vulnerables, pueden haber poblaciones en nivel de pobreza tal para los cuales se puede pensar en que haya algún tipo de subsidio o algún tipo de servicio utilizando alguna tecnología para que estos puedan aprovechar los medios digitales, pero como regla general la gratuidad no me parece que sea una medida adecuada. Lo que eso va a generar, como ha sucedido en el pasado, es que los servicios comienzan a deteriorarse de manera rápida y eso nos va a dejar rezagados en varias líneas en nuestro país. Es una reflexión interesante, efectivamente, pero yo creo que pensar en que sea un servicio gratuito es un error. Más bien lo que hay que tratar es de promover la competencia para que estos servicios se ofrezcan cada vez de mejor manera y a precios más asequibles, ¿verdad? Es mi reflexión primera al respecto y yo le agradezco el comentario. Muchas gracias por la respuesta, señor Raúl Andrade. ¿Algún otro asistente? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, me permite. ¿Escuchamos? Me permite. Buenos días, ante todo. Mi pregunta es puntual. En realidad la pregunta era para la señora Chocobar, pero si el señor Andrade me la puede errar, no tendría problema. Puntual. ¿Sabe usted si hasta qué porcentaje está operando la interoperabilidad, la información de los ministerios? Porque entiendo que ese es un mandato de la ley también y es un insumo muy importante para toda la administración pública y también para el sector privado, ¿no? Esa es la pregunta. Perfecto. No tengo la cifra conmigo ahorita, pero sí la he visto. Lo que pasa es que tengo muy mala memoria y no la recuerdo, pero se las podría alcanzar más adelante. Lo que sí puedo decir es que la plataforma de interoperabilidad no tuvo el éxito
¿no?, que se esperaba tener cuando fue su lanzamiento. Y justamente hubo varios sectores y entidades del Estado que hasta el día de hoy no han cargado la información que tienen que cargar en la plataforma de interoperabilidad que se llama PIDE, ¿no? Ahora esta va a ser reemplazada, como dijo Marushka, por la Plataforma Nacional de Gobierno Digital, y esperamos que allí hayan más avances, haya más participación, porque digamos, mientras no estén todas las entidades del Estado, las entidades del Estado que no se digitalicen van a ver afectada la manera como van a proveer servicios muy pronto. Entonces yo creería que los incentivos existen para que participen de esta plataforma, ¿verdad? La cifra, repito, no la tengo conmigo acá, pero se las puedo alcanzar a través del despacho de la congresista Tudela más adelante, para que lo puedan tener ustedes. Muchas gracias. Al parecer está todo muy claro, señor Raúl Andrade. Desde el Centro de Capacitación Constitucional y Parlamentario le agradecemos el desarrollo de esta ponencia, igual a la señora Chocobar, quien nos han informado y nos han compartido el conocimiento con respecto al tema de gobernanza del Internet. Sí, muchísimas gracias por la invitación, a su disposición para cualquier necesidad. Agradezco la presencia de todos. Que tengan buen día. Buen día, muchísimas gracias. Hasta luego.